al yo implementar una planta de producción, aparte del activo fijo que yo invierto, también hay un incremental de inventarios, como pueden ustedes ver en los vehículos que están en la tubería del proceso, se podría decir, ¿sí? Y una vez que yo vendo, también tengo que financiar un incremental de cuentas por cobrar a mis clientes, ¿no? Entonces, voy a compartir un video sobre la planta de producción de News. Planta de producción de News. Vamos a ver aquí. Nibus es una marca de Volkswagen, una marca nuevecita. Año 2020 fue su año de fabricación, ¿sí? Okay. Aquí vamos a compartirles la fabricación de la planta Nibus, ¿sí? A ver, ahí voy a compartir. A ver, voy a compartir sonido también. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, esta es la fábrica de producción de los Volkswagen Nibus en Brasil. De Brasil se exporta para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces van ustedes a observar lo intensivo en activos fijos que manejan, pero también incrementales de inventarios, ¿no? A la fecha de corte. Y entonces vamos a ver el video. La planta de producción. Básicamente es un sistema sencillo. A medida que los vehículos pasan por el tren de transporte, no está poniendo. ¿Se acciona? ¿No?
Muy bien. Entonces, esa es la planta de producción del NIBUS. Vamos a cerrar esto. Ahí está, ok. Es uno de los productos más vendidos de la marca Volkswagen en estos meses. Y ahora lo que vamos a hacer es este casito sencillo para que ustedes puedan evidenciar cómo no solamente existe una inversión en CAPEX, sino también en capital de trabajo. La empresa NIBUS evalúa implementar una planta de producción, la que han visto, ¿no? Exclusivamente para su modelo NIBUS, un nuevo modelo que nació en el mercado este 2020. El ingeniero de proyectos completó los siguientes datos, ¿no? 1. Dado que este es un proyecto estándar, ¿no? Se trabaja o se licita con Brasil-Alemania, en un contrato llave en mano, ¿no? Para todo el sistema productivo, ¿okay? Implementarlo por 400 millones de dólares. ¿Sí? Este sería el CAPEX, ¿okay? El CAPEX, el famoso CAPEX. ¿Sí? En todo caso, la inversión en activo fijo, ¿no? Pero junto con el CAPEX aparece un 2.1, estudios técnicos de factibilidad y expedientes técnicos. ¿Eh? Esto también es parte del CAPEX, pero es un CAPEX intangible. ¿Okay? Intangible. Consultoría de obra para supervisión de proyectos. Este es 2.2. ¿Okay? Estos dos es un CAPEX de intangibles. ¿Okay? Esto va sumando acá. Estima incrementos netos en inventarios por 20 millones. Este es un 3.1. ¿Okay? Es variación de inventarios, o sea, necesita incrementar inventarios, es lógico, porque en el proceso productivo va a haber autos en proceso de elaboración, entonces ahí hay inventarios de materia prima, ¿no? Aparte, como este vehículo se va a vender a toda Latinoamérica, 3.2, ¿ok? Cuentas por cobrar a los clientes por 10, ¿ok? Y así como ellos van a tener clientes, también van a tener proveedores. Y los proveedores le van a financiar la materia prima en 15 millones. ¿Okay? Le pide hallar el costo total de la inversión del proyecto. ¿Okay? Entonces, para desarrollar esto, sencillamente vamos a partir la inversión en dos. Una inversión, se podría decir, de largo plazo, que vendría a ser el CAPEX más la inversión en intangibles, 400 más 50, 450, 485, ¿no? Hasta aquí. Entonces, 485 vendría a ser la inversión entre intangibles y tangibles de largo plazo. ¿Ok? La inversión en corto plazo, o también variación en el capital de trabajo se le llama, también es parte de la inversión. Es el dinero que yo voy a necesitar para financiar incrementales de inventario, incrementales de cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar. Entonces sería 20 más 10 de clientes, 30 tengo que financiar. Pero a mí me financian 15. 30 menos 15, hay 15. La variación de cuenta de capital de trabajo. ¿Okay? Entonces la inversión total para este proyecto, ¿okay? Sería así. Un flujo, en el periodo 0 hay un desembolso, ¿no? Un I de desembolso, por el valor de 485 más 15, 500 millones de dólares. Un I negativo, un I de 500 millones. ¿Ok? Ahí está, un I de 500 millones. Entonces, de esta manera es que podemos cuantificar el 100% de la inversión, tanto el CAPEX, los intangibles y el capital de trabajo. ¿Ok?
Voy a borrar esta parte de acá. Ya. Ahora vamos a ver otro concepto bastante útil y necesario, que es ya el concepto del costo de capital, ¿no? Ya entrando un poquito a los temas de teoría financiera, ¿ok? Entrando un poquito al concepto de teoría financiera, vamos a hablar sobre el costo del capital, ¿sí? El costo del capital. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre el costo de la oportunidad del capital, ¿no? Que más o menos se habló un poquito en matemática financiera que vimos. Imagínate que tú tienes 10.000 soles, ¿no? ¿Ok? Y tienes varias oportunidades de inversión, ¿sí? Uno, lo puedes dejar en el banco más seguro y te pueden dar un 1%, ¿ok? Por tus 10.000 soles al año. Dos, puedes poner esto de repente en un fondo mutuo, ¿ok? Que te puede dar de repente 4%, ¿ok? Puedes poner de repente en un depósito a plazo a 2 años, que te puede dar 6%, se me ocurre, ¿ok? Entonces, este dinero tiene una oportunidad de uso, tiene un costo de oportunidad de uso, ¿ok? ¿Qué es ese costo de oportunidad de este capital? Es lo que yo dejo de ganar, lo máximo o lo mejor que dejo de ganar por no invertir en este tipo de proyectos, sino invertir en un proyecto I, un proyecto de inversión I, ¿no? Entonces, en este proyecto de inversión I, lo que dejo de ganar es lo máximo, que es este 6%. ¿Okay? Entonces, yo debería ganar 6%, pero dejo de ganar este 6 porque voy a entrar a este proyecto de inversión. Entonces, el costo de oportunidad del capital justamente es el costo de la oportunidad que dejas de ganar por entrar a este proyecto. Entonces, lo mínimo que deberías exigir es justamente este costo de oportunidad del capital, ¿no? Del punto de vista más de la experiencia, lo que hacen los dueños o los directores o los gerentes es exigir un rendimiento que esté por encima de esto, ¿ok? Por encima de esto. Y algunos piden algo más cercano al ROE, ¿no? Recuerden que el ROE es un indicador de rendimiento respecto de la inversión del accionista, ¿no? Entonces, este debe ser casi como su ROE, ¿no? ¿Ya? Pero también existe matemáticamente un método, que es este que vamos a aprender, que es el método de costo, el método para hallar el costo del capital, ¿sí? Se llama método CAPM, ¿ok? Método CAPM. Entonces, este método es un método ya antiguo, ¿ok? Es un método antiguo, ¿sí? Es el que vamos a utilizar para hallar justamente ese costo de oportunidad del capital, ¿no? Pero de un punto de vista más matemático, ¿sí? Más matemático. Entonces, ¿qué componentes se utiliza para hallar ese costo de capital más matemático, profesor? Los siguientes componentes, miren. Este costo de capital, ¿ok? Lo que le voy a exigir por mi inversión a un proyecto es igual al RF, que es la tasa libre de riesgo, que vendría a ser invertir en el lugar más seguro que existe por tu dinero, o sea, la tasa libre de riesgo, ¿sí? En el fondo no existe nada que no tenga riesgo. Puede tener más o menos riesgo, pero siempre hay una probabilidad, ¿no? Mínima. La tasa libre de riesgo está definido justamente por los bonos del Tesoro americano, así como nosotros tenemos nuestro Banco Central de Reserva, ellos tienen la FED, ¿no? Que es su equivalente al Banco Central de Reserva de Estados Unidos, ¿ok? Ellos emiten, ¿ok? Bonos, y esos bonos
dan un rendimiento que es esta de acá, la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Ese es el primer componente, el componente 1. Mínimo quiero ganar esto, ¿no? Que es lo libre de riesgo, más una prima, esta es una prima, que me podría dar otro proyecto parecido del mismo sector. ¿Okay? Es decir, RM significa riesgo de mercado. RM es el riesgo, significa que es el rendimiento que da el mercado. Y RF es la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, la diferencia es justamente la prima de riesgo. Cuanto más que la libre de riesgo, ese incremental, cuánto más yo necesito agregarle a este proyecto como costo. ¿Okay? Entonces la fórmula es RM menos RF, que es la tasa del mercado, ¿no? Menos la tasa de riesgo, esto por beta. Beta es un indicador, es un estadístico que te indica cuánto riesgo tiene el proyecto respecto del mercado, ¿no? Este es el 2. ¿Ok? Y dependiendo del país donde opere ese proyecto, se agregará un tercero que es el riesgo del país donde voy a poner este proyecto. ¿Ok? Entonces esos son los componentes, ¿no? Recuerden, la tasa o el costo de capital de un proyecto, de un inversionista, es igual a la tasa libre de riesgo RF más el beta por la prima, ¿no? Más lo que el riesgo país me puede exigir como riesgo, ¿ok? No es lo mismo entrar pues a Perú, ¿ok? Que entrar a Argentina o que entrar a Venezuela, ¿no? Tienen diferentes riesgos y eso está asociado justamente al riesgo país, que es un indicador de medida del rendimiento. Entonces, en la siguiente lámina se explica un poquito el beta, ¿ok? El beta. El costo de capital para evaluar el proyecto. Donde el beta cuantifica la relación que existe entre el riesgo de la empresa, ya sea el sector, el país, el nivel de endeudamiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? El beta es un indicador que evalúa la relación entre el riesgo del mercado versus el riesgo de la empresa. Y ese es un beta. Entonces, significa que si es que este beta es mayor a 1, significa que la empresa tiene más riesgo que el mercado. ¿Okay? Si este beta es menor a 1, significa que tiene menos riesgo la empresa que el mercado. ¿Okay? Pues convendrá que el beta sea menor a 1, pues, ¿no? Convendrá que sea lo más seguro posible como proyecto. Ingeniero, una consulta. Dime, Osvaldo. Sí, este beta, ya, bueno, si me puede aclarar, ¿este beta se calcula, sí, matemáticamente de todas maneras, o ya existe, o por ejemplo esto me lo da, por ejemplo, el informe auditado, o de repente, qué sé yo, dentro del mismo sector, este beta ya está establecido? Hay betas establecidos por sector, sí, hay betas establecidos por sector, pero también se podría hacer el cálculo respectivo, ¿no? El beta es igual a la covarianza de los rendimientos del mercado respecto de la empresa entre la varianza del mercado. O sea, lo que me indica es los rendimientos del mercado, o sea, cómo se mueven respecto del mercado. O sea, es un indicador de riesgo, ¿no? A tu pregunta me parece una pregunta interesante. Entonces, creo que podríamos aprovechar estos minutos, ¿sí? Para poder sacar un beta cualquiera, ¿no? Se me ocurre, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos sacar un beta cualquiera, profesor? Explíquenos un poco eso. Muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos a entrar. Hay una página web que se llama Yahoo Finance.
de donde podemos nosotros en el Yahoo Finance de repente descargar un poco de datos y vamos te voy explicando cómo se podría, por ejemplo, ¿no? En el supuesto que quisiésemos calcular ese beta, ¿no? Por lo general ese beta ya se ha calculado, o sea, hay tablas de beta, okay, por sectores principalmente, ¿no? Pero imaginemos que no tenemos tablas de eso y queremos hallar un cálculo, ¿no? Más o menos cercano, ¿no? Entonces se me ocurre que voy a entrar pues a... ¿Qué empresa puede ser ahorita una buena que está en crecimiento? Eh, Alicorp. Alicorp, por ejemplo, vamos a ver si Ali está en la bolsa de Nueva York. Alicorp. mm, BCP. Crédito, banco de crédito. Mm, Tomemos una que está en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Por ejemplo, Alphabet. Alphabet es Google, ¿no? ¿Sí? Acá está Google, ¿ves? Este es Google. En los últimos 5 años ha pasado de $700 la acción a 2.500, fíjese, se ha disparado. ¿Eh? Este es Google. Entonces, podríamos buscar historical data, ¿no? Historical data, ¿eh? Acá hay data histórica. Y tenemos data desde el 2021 hasta el 2000, no sé cuánto. ¿Ok? Hay bastante información. Entonces, lo que voy a hacer es voy a descargarme. Descargamos la data de Google. Ya lo voy a poner aquí en nuestra carpetita de finanzas. Vamos a ver aquí. Ya. Estamos en la sesión, hoy día arrancamos la sesión 13, ¿no? 13, 14 y 15 y se acabó el ciclo final, ¿ok? Entonces estamos en sesión 13. La sesión 13 y vamos a poner acá, por ejemplo, un cálculo del beta, ¿no? Este es Google, por ejemplo. ¿Ya? Ahorita voy a descargarme eso así. Ya. Muy bien, este es Google. Esto es, y de aquí vamos a sacar el rendimiento de Google, por ejemplo, ¿no? Pero ellos también están en la bolsa a ver qué bolsa, Nasdaq, ¿ves? Alphabet que está en la bolsa de Nasdaq. Entonces vamos a ir a la bolsa de Nasdaq. Este es su sector, ¿no? Ok, vamos a Historical Data. Y este es el rendimiento del sector donde trabaja Google, ¿no? Y vamos a descargar. ¿Ves? Y lo que vamos a hacer es con esa data estadística hacer esa fórmula que dice covarianza entre varianza, ¿no? Nasdaq, así, Nasdaq, que es el rendimiento del mercado, se podría decir. ¿Ok? Entonces, voy a abrir los archivos. Ok, vamos a ver si me deja abrir. Sí, salió cualquier cosa. Uh -huh. Mejor lo voy a copiar y pegar nada más para hacer un ejemplo. Ahí está. Mejor así más rápido. Voy a hacer un control C y control V, ¿ya? Voy a hacer más rápido porque nos va a ganar el tiempo. Ahí está. Ya. Y voy a hacer otro pegado de Alphabet. Alphabet. Nasdaq. Alphabet. Acá está.
Y ahora, miren, les voy a enseñar cómo se puede calcular el beta con la fórmula. Ya, aquí estoy compartiendo la data. Esta es la data de Nasdaq. ¿Qué es Nasdaq? Es la bolsa donde se lista Google. Entonces, este es como que el mercado, ¿no? El mercado. Y esto es la data de Google, ¿no? Google. Esta es la empresa, ¿ok? La empresa. La empresa. Algo parecido se puede hacer con sus empresas. Sí, se hace eso con la bolsa de valores de Lima, con la BBL. Se saca la data de la BBL, así, y se saca la data, ok, se saca la data de la empresa X. Ya. Entonces, con este que dice ajustado, ok, ajustado, lo que se hace es calcular el rendimiento, ok, el rendimiento. El rendimiento no es nada más que la división de este entre el anterior menos 1. O sea, cuánto ha crecido. Este es su rendimiento, ¿ves? 1% diario. 1.2, ¿no? Entonces de acá jalamos y tenemos el rendimiento de los últimos, del último año. ¿Eh? Ahí está. Y lo mismo voy a hacer para este de acá. Ahí está el rendimiento. Ahí está el rendimiento de Google. Entonces, ¿cuál es la fórmula del beta? El beta es, según lo que les estoy enseñando, el beta es la covarianza del mercado y la empresa entre la varianza. Entonces, así, covarianza del mercado y la empresa entre la varianza de la empresa. Ok, así. Ya está. Entonces, eso lo voy a calcular acá. Aquí. Simplemente aplico la fórmula de covarianza. Covarianza. Ahí está, covar. ¿De quién? De este. Bueno, hasta aquí. Coma. Covar de este. Ahí está. Ahí me salió un dato, ¿no? Que sale error. Debe haber jalado el último dato, entonces. A ver. Ahí acá hay datos nulls. Pues ahorita lo corregimos. Acá hay datos nulos. Entonces lo que vamos a hacer cuando hay datos nulos, vamos a jalar la data del día anterior nada más. Así para evitar. Así. Ya está. Ahí está la covarianza, ¿ves? Y esto entre la varianza. La varianza. Ahí está. Bota la varianza. ¿De quién? De la empresa. La empresa es Google, ¿no? Está acá. Ahí está. Listo. Ya está. Y esto así. ¿Sí? 0.6 me sale el beta. Este es el beta. ¿De quién, profesor? Es el beta de Google. ¿Sí? Beta. Es la relación entre el riesgo de la empresa versus el mercado. ¿Okay? El mercado. Significa que la empresa tiene menos riesgo que el mercado. Si fuese mayor a 1, entonces la empresa tendría mayor riesgo. ¿Ok? Pero en este caso no, sale 0.6. Significa que la empresa Google es menos riesgosa que el mercado Nasdaq. ¿Ok? Es lo que te dice el beta. ¿Ya? De esa manera se puede calcular. Una consulta, cuando dice que es menos riesgosa, ¿se refiere a que sus inversiones no generan deuda, por así decirlo, a la empresa? ¿O no generan, No, por ejemplo, un apalancamiento muy alto? no. Cuando decimos que las acciones de Google son menos riesgosas que el mercado, significa que las acciones de Google tienen menor fluctuación respecto al mercado.
sea, el mercado fluctúa más, así como puedes ganar, puedes perder, ¿ok? Y Google tiene una menor fluctuación, ¿no? Allá quiere decir que sus acciones se mantienen en un valor como que estable, más o menos, ¿no? Más predecibles, ¿sí? Ok, O bien suben suavemente o bien caen suavemente, pero no tienen este efecto, ¿no? De electrocardiograma. pues incertidumbre. Exactamente. Ok. Donde existe mayor variabilidad del rendimiento, hay más incertidumbre, porque así como puedes ganar bien, puedes perder bien también, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que los rendimientos de beta, que son estos de acá, porque lo que hemos hecho es calcular, hemos sacado el rendimiento diario de Google, ¿ves? Ahí está. Y ese rendimiento diario lo hemos comparado con el rendimiento de toda la bolsa donde opera Google, ¿no? Okay. Que es la suma de todas las empresas que operan ahí, ¿no? Entonces, si esto sale menor a 1, significa que este rendimiento, estos rendimientos son menos fluctuantes o menos turbulentos que estos, ¿okay? Algo así, ¿ya? Ese es el beta. Entonces lo voy a grabar para que lo puedan también tener como ejemplo. ¿Sí? Me parece, sí, está bien. Y así consulten porque hay cositas que saco de mi bagaje y lo voy haciendo. S12. Cálculo del beta, ¿okay? De Google. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a volver a nuestro PPT. Ahí está nuestro PPT. Ok. Entonces, así como hay un beta, también hay otro indicador que es la tasa de riesgo país. ¿Ok? Y eso lo hemos escuchado seguramente ustedes en estos días, ¿no? Que el riesgo país se ha incrementado, que se ha reducido, que se ha movido, que se ha... ¿Okay? La tasa de riesgo país es un indicador útil para asignar un rendimiento adicional que se debe pedir a un proyecto por invertir en uno u otro país. ¿Sí? Esto lo calcula JP Morgan, ¿ok? Hace los cálculos del riesgo país y es un indicador que sirve para que las empresas vean, o los países o los inversionistas vean qué países son más o menos riesgosas, ¿ok? Como país, o sea, como país, ¿okay? Como gobierno, como país que honra sus deudas, ¿no? Internacionales. Entonces, qué es el riesgo país? Es el diferencial o spread, ¿no? Diferencial. ¿De quién? Es un diferencial de el índice de los bonos de los países emergentes, en este caso Perú, ¿no? Versus los bonos del Tesoro americano. Ese es un split, ¿ok? Entre, se podría decir, Perú cuánto paga por sus bonos o cuánto le exigen como rendimiento por sus bonos, ¿no? Versus los bonos de Estados Unidos, ¿no? Que entre comillas son los más seguros, ¿no? Un RF, ¿ok? Entonces, este diferencial, esta variación, eso es el riesgo país. Se entiende que si los inversionistas te exigen más rendimiento para comprarte tu deuda, es porque eres muy riesgoso, ¿no? Si te exigen menos rendimiento por tu deuda, significa que hay un grado de confianza y que te pueden comprar sin mucho riesgo, ¿no? Recuerden, a mayor riesgo, los inversionistas van a exigir mayor rendimiento, ¿ok? Entonces, justamente ese diferencial es este. Y veamos cómo está el riesgo país, ¿eh? Venezuela, por ejemplo, tiene un riesgo país de 157%. O sea, la diferencia entre un bono americano y un bono venezolano es bastante, ¿no? Esa diferencia, 157. Significa que si yo quisiera hacer una inversión en Venezuela, aparte de los que estamos aprendiendo, que es el RF y el beta por la prima, tendría que agregarle 157% más
de rendimiento exigido para invertir en ese país. Y eso es inviable, pues, ¿no? Ningún proyecto pues va a generar ese retorno, ¿no? Entonces, por eso es que las inversiones se han corrido, ¿no?, de Venezuela. El otro país es Argentina, ¿no?, cuyo riesgo como país es un 19%, ¿no? Argentina está pues con un problema de sobredeuda respecto de su PBI, ¿no? Es mucha deuda, ¿no? Al tener mucha deuda, la probabilidad de que no te pagues es alta también, ¿no? Entonces los inversionistas exigen 19% adicional. ¿Ok? Ingeniero, una consulta, disculpe que la interrumpo. ¿Hay manera de ver este índice en tiempo real, por ejemplo, o un último dato? Porque como dice, es hasta el 6 de enero del año pasado, antes de la pandemia. Sí, particularmente no se ha movido mucho, ¿eh? A pesar de que de repente las economías en varios de estos países, incluyendo nosotros, han variado. Sí, 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 sí. Más bien, yo he tomado antes de la pandemia, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de aislar el efecto pandemia, porque el efecto pandemia lo que va a hacer es golpear a todititos por igual, ¿no? Entonces, si queremos pensar en el 2022 y hacer inversiones para el 2022, tenemos que eh, asignarle un riesgo país en condiciones estables, se podría decir, ¿no? Eh, info nueva, eh, sí hay, sí hay. Creo que estuve yo haciendo una investigación de esto. Por acá debo tener algo fresco. Sí. A ver, a ver. En la empresa estábamos haciendo nuestro plan de contingencia financiera. Entonces, ahí hemos tomado el ENVI. Sí, lo más fresco que tengo es de julio 20, ¿sí? De julio 20, plena pandemia. Y por ejemplo, en julio 20, Argentina que estaba, voy a compartir con nuestra lámina ya, igual les voy a ir contando nada más. A ver, fíjense si se ve la diapositiva. Ya. ¿Qué pasó? Ya se ve el PPT, ¿no? Confírmeme si se ve la diapositiva. Osval, ¿estás ahí? La diapositiva sí se ve, ingeniero. Ya. Te decía de que, por ejemplo, el riesgo país que tengo aquí a julio, Perú que dice 1.1, acá en la diapositiva, acá dice 1.7, ¿ok? No pasa de 2%. O sea, a tu proyecto le agregas 1.5, 2%, ¿no? Eh, Argentina que dice acá 19, acá dice 23, por ejemplo. Un poquito más. Brasil 3.6, está en 2.2. Sí, hay una diferencia, ¿no? Ligera, pero más o menos están por ahí, ¿sí? Échale un 1%, 2% más, ¿no? Pero esto también se le tiene que agregar al riesgo de un proyecto, ¿ok? Al riesgo de un proyecto, porque no es lo mismo invertir en Brasil que en Argentina, ¿no? Por ejemplo, esa planta Nibus la han hecho en Brasil y no lo han hecho en Argentina.
¿ok? A pesar de que tienes otras plantas de producción que también están en Argentina, ¿no? Y esto influye, pues, ¿no? Esto influye el riesgo país del país, ¿no? ¿Ya? Por ese lado es el costo de la inversión propia del accionista, ¿ya? Mm, Ahora, si queremos hallar un costo de la empresa, ¿ok? El costo de la empresa es un costo promedio ponderado de capital, el costo de la empresa, ¿ok? También en inglés se le llama WACC, ¿no? Que es como un ponderado, fíjense, ¿eh? Este es el porcentaje que tenemos de el patrimonio, ¿ok? Y este es el porcentaje que tenemos del pasivo, ¿ok? Y aquí va el K sub E, que es el costo justamente de los recursos propios, ¿no? Lo que se calcula con la anterior fórmula. Y el K sub D es el costo de la deuda, ¿no? Entonces es solamente un promedio ponderado, ¿sí? No es nada complicado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo para que podamos aterrizar estos conceptos. ¿Ya? Y el ejemplo es el siguiente. Eh, Cálculo del costo promedio ponderado de capital. ¿Sí? Esta es una empresa donde del 100% de la inversión, ¿okay? De la inversión I, que es el activo, 30% es fondos propios, el peso de fondos propios, y 70% es financiamiento con terceros. ¿Ya? 70-30. Muy bien. Luego, la tasa libre de riesgo, la tasa de los bonos americanos, 5.45, el rendimiento, ¿ok? 5.45, la tasa libre de riesgo, ¿ok? Le llama tasa libre de riesgo porque se asume que el gobierno de Estados Unidos no va a caer en default, ¿no? O sea, no va a quebrar, se podría decir, ¿no? Entonces, es la libre, entre comillas, libre de riesgo, ¿no? ¿Ok? La tasa tributaria, 30%. Recuerden que el hecho que tengas gastos financieros genera un crédito fiscal a favor. ¿Ok? El riesgo país, 2.5, ¿no? El riesgo país. Se le llama también ENVI más. Así lo van a encontrar también en el internet. 2.55. La prima de mercado, ¿ok? La prima de mercado, 3.07. La prima ya es la diferencia entre el rendimiento que genera el mercado menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo, que es dato 55, ¿no? Este es el diferencial. Y el beta, aquí hay un error, no es 1.4%, pues sería muy chiquito. Es 1.4 el beta de este. ¿Sí? Significa que el riesgo de la empresa es mayor al riesgo del mercado, porque es mayor a 1, ¿no? Hay más riesgo en la empresa que en el mercado. Puede ser por lo siguiente, que la variabilidad de las acciones de la empresa sean así y del mercado sean así, ¿no? O sea, donde existe más variabilidad del rendimiento de las acciones, existe más riesgo, porque así como puedo ganar, puedo perder bien, ¿no? Entonces, con estos datos vamos a calcular primero el costo de capital, que es el famoso K sub E, ¿no? Porque nos dan ya los datos que está acá. Y también vamos a calcular el promedio ponderado, ¿no? Entonces, el K sub E es el RF, ¿no? Por la prima, por el beta, más el riesgo país. Entonces, eso me da 12.31, ¿sí? ¿Qué significa este 12.31, ¿no? Si queremos encontrarle el significado. Significa que un accionista, ¿ok? Para invertir su dinero en este proyecto de esta empresa, ¿ok? Mínimo tendría que exigir por su capital 12.31% anual de rendimiento mínimo. ¿Ok? Mínimo. ¿Ya? Eso es lo que significa el costo de los fondos propios o el costo del capital del accionista. ¿Okay? Es el rendimiento mínimo que exige el accionista por poner su plata en ese proyecto, ¿no? Ingeniero, disculpe una consulta.
Sí. Usted menciona un accionista. Si fueran varios, ¿cómo se repartiría este porcentaje? Mm. Es proporcional a la inversión que cada uno pone. O sea, el 12% es por la inversión que pones. Si tú pones 1000 y el otro pone 10.000, la tasa es la misma, 12%, ¿no? Solo que uno ganará 12% de 1000 y el otro 12% de 10.000, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, la tasa es el rendimiento mínimo que se exige, ¿no? La tasa de interés, ¿no? Y a lo que se gane es lo que cada uno ponga, ¿ok? Que es y eso se llama dividendo, ¿no? El dividendo es justamente la tasa, ¿no? Por mi inversión, ¿no? Algo así, ¿sí? Tu ganancia. El costo de la deuda, en este caso, fíjense, en el Perú normalmente el costo de la deuda es fijo, normalmente es fijo para proyectos, pero existen otros países, como el caso europeo, en el cual la tasa de interés bancaria está amarrado a la libre de riesgo más un fijo. Entonces, variable más fijo, ¿sí? Variable más fijo. En este caso, el RF sabemos cuánto es, más 200 puntos básicos, que equivale a decir 2%. Me da esto de acá, ¿no? Entonces, esta es la tasa que me va a cobrar el banco por la deuda. ¿Ok? La deuda. ¿Sí? O sea, el accionista pide 12% y el banco me cobra 7%. Entonces, hay una tendencia natural justamente a buscar financiamiento de bancos porque es más económica que el accionista. Entonces, el costo promedio ponderado del capital, o más conocido en inglés como WACC, ¿okay? Es igual a el peso que tiene el capital puesto por el accionista, él ha puesto un 30%. Okay. ¿Y cuál es la tasa que exige el 12%? ¿Okay? Más el peso que tiene la deuda del banco, profesor, 70%, para que dé 100, ¿no? Por cuánto exige el banco, 7,45. ¿Sí? 7% más o menos. Por 1 menos T. ¿Por qué por 1 menos T, profesor? Porque justamente el gasto financiero genera intereses y esos intereses son deducibles de impuestos. Y al ser deducibles de impuestos, es un ahorro, ¿no? Tú te ahorras, pagas menos a la SUNAT. Entonces, por eso es que por 1 menos T. La tasa real es menos. Será pues 5%, algo así, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos el costo promedio ponderado de capital, que para este ejercicio es 10,18. ¿Ok? Significa que una inversión, ¿sí? Ya no del accionista, ¿no? Ni del banco. Por ejemplo, el gerente general, ¿no? O el gerente financiero o el gerente de operaciones, ¿no? Para poder eh, evaluar económicamente un proyecto dentro de la empresa, lo deberá hacer a esta tasa, a la 10,18, porque es la tasa ponderada de la empresa, sin importar de dónde venga la plata, ¿no? Porque recuerden que viene 30.000 del accionista y 70.000 del banco, se mezcla en un paquetito, ¿no? Y se compran las máquinas, ¿no? O sea, entonces el costo de ese capital total, de esos 100.000, se evalúa con ese 10,18, ¿no? ¿Ok? Con ese 10,18. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta adicional? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos 10 minutos de break para que puedan tomarse un café, estirarse, ¿sí? Mover las piernas y nos encontramos en 10 minutos para continuar con la segunda parte, ¿sí? Así quedamos.
Ya, continuamos, jóvenes, siendo las 9:00 y tantos. Entonces, algunos conceptos básicos que es bueno que ustedes lo tengan claro en el tema de lo que es finanzas e inversiones. Ya habíamos dicho, ¿no?, de que una cosa es el interés, ¿no?, o la rentabilidad que puedas tener por un proyecto, y otra cosa diferente es la tasa de interés o el porcentaje de interés, ¿no? Por ejemplo, si tú inviertes 1.000 soles, ¿sí?, en un negocio, ¿no?, y te van a pagar 20%, eso es la tasa de interés, el costo del dinero, ¿sí? 20%. Y ese 20% traducido a dinero son 200 soles, ¿no?, porque es la inversión. Esto es el interés con mayúscula, ¿ok? Interés en rendimiento, en ganancia. Lo de abajo es la tasa de interés, que es el costo del dinero. El costo del dinero se mide en una tasa de interés, ¿no? ¿Ok? Mm. Otro concepto que tiene que quedar grabados en ustedes es el concepto del flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? ¿Ok? Cash flow en inglés, ¿no? Un flujo de caja, sí, es un, un reporte eh, que permite evaluar, ¿sí?, los ingresos y los egresos de efectivo en una empresa. Los ingresos suman al flujo de caja y los egresos restan al flujo de caja. ¿Ok? La diferencia te dará un flujo de caja, ¿ok?, operativo, neto, bruto, etcétera, ¿no? Ese es el flujo. Como en un río, ¿no? El flujo, ¿no?, del río es justamente lo que corre por el río, ese es el flujo, la corriente. Ese es lo mismo, ¿no? El efectivo es lo que corre por la empresa, restando los egresos, ¿no? Claro está. Okay, es un concepto interesante y útil, general en realidad, ¿no? Mm, Otro concepto que ustedes ya lo saben, pero quiero reforzar, es el concepto de evita. Es un indicador financiero que lo que te indica es cuasi un flujo de caja operativo. Ese es un evita, ¿sí?, que es lo que el negocio genera como cash, se puede decir, porque no considera depreciaciones ni amortizaciones, ¿sí?, ni impuestos, ni intereses, ¿ok? Entonces, antes de todo eso está el evita, que es el flujo de caja operativo, ¿ya? Otro concepto, ¿sí?, ya no es flujo de caja, sino es flujo de caja libre, que los gringos le llaman el free cash flow, ¿no? El free cash flow, que es el flujo de caja libre, consiste en la cantidad de dinero disponible, ¿ok?, eso es ya lo que queda, ¿ok?, para cubrir deuda o repartir dividendos, ¿ok? Una vez se hayan deducido todos los egresos y todas las inversiones, ¿no?, etcétera. Entonces, este concepto es un concepto muchísimo más rico que el de flujo de caja, nada más. El free cash flow o flujo de caja libre, ¿ok?, es igual a el flujo de caja que conocemos, sí, sí, pero tenemos que restarle acá la inversión, tenemos que restarle también la variación del capital de trabajo, ¿no? Y lo que queda ya es libre, ¿ok?, para pagar deudas o pagar a los accionistas, ¿no? Free cash flow, ¿ok? Free cash flow. El capital de trabajo neto es un concepto que lo hemos visto con ustedes hace unos minutos, ¿ok? Es justamente ese incremental de mayor inversión por tener más inventarios, por tener más clientes, ¿ok? El costo de capital, que lo hemos calculado hace unos minutos, es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito, ¿ok? Es el costo del capital,
Ese es el concepto general, se podría decir, ¿no? El costo del dinero, el costo de la inversión, ¿no? Y ese costo tiene dos componentes. Uno, el K sub D, y dos, el K sub E. Cuando hablamos del K sub D es el costo de la deuda que me cobra el banco. ¿Ok? Banco. El costo de recursos propios es el costo que me cobra o que exige el accionista. ¿Sí? De esa manera tenemos ahí dos tasas. Una tasa de interés por una deuda y una tasa de interés por el costo del capital del accionista. ¿Ves? Ahí está. Dos tasas. Y en ponderado estos dos, me da el WACC, pues que hemos visto, ¿no? ¿Recuerdan? El WACC. O también CPPC, que es su término en español, costo promedio ponderado de capital. ¿Sí? Y este es un promedio ponderado de estos dos, pues, ¿no? ¿Ok? Con la fórmula que hemos visto hace unos minutos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver, antes de entrar a este tema que me parece interesante, ¿sí? Voy a dejarles un casito para que puedan resolver en grupo. ¿Sí? A ver, me interesaría que le tomen foto a esta lámina. Tomen una foto a esta lámina. O un print de pantalla, no sé. Ya, esta lámina. Para hallar el K sub E. ¿Ya? Y otra a esta. Para hallar el CPPC. La fórmula para el CPPC. ¿Ok? No se ve, ingeniero. Ah, caramba. No está presentando pantalla. Ah, estoy hablando media hora y recién se dan cuenta. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, tómenle foto a ya, para la fórmula del K sub E. Y tómenle foto a este de aquí. Pero voy a quitarle ese. Ahí está. Este es para la fórmula del WACC o CPPC, también le llaman esto. Sí, tomen una foto a esto. Te digo foto. Ya. Ahora sí. Entonces, ahora sí voy a escribir. Aquí mismo. Voy a compartir un Excel. Ahí está el Excel. Ajá. Sí, se mira mi Excel. Entonces, en este Excel, lo que quiero que ustedes calculen sencillamente, ¿sí? Es el costo promedio ponderado de la empresa Google. Google, ¿ya? Empresa Google. Empresa Google. Acá. Empresa Google. Vamos a imaginar que van a poner una filial en Perú. Una filial en Perú. Va a ser la inversión de una filial en Perú. Entonces, tiene un costo de deuda, ¿sí? De 10% su costo de deuda, ¿ok? Su costo de deuda, ya. Un costo de capital del accionista, que tiene los siguientes componentes, ¿ok? La tasa libre de riesgo, RF, es de 4%, ¿sí? El riesgo de mercado es de 15%, ¿ok? El beta habíamos sacado que era 0.6, ¿recuerdan?
el beta, 0.10 lo hemos calculado juntos, ¿no? Y el riesgo país de Perú, ellos lo están calculando, ahorita estaba en 1.7%. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro dato les puedo dar? Con esto ustedes ya calculan el costo de capital del accionista, costo de la deuda, 10%, allá. Porcentaje de inversión del capital, un 40%. Porcentaje de inversión de la deuda, la diferencia, 60%. Ya está. Y la tasa de impuestos, impuesto a la renta, es del 30%, ¿no? ¿Sí? Hallar el WAC o CPPC de esta empresa. No sé si se puede, a ver, vamos a ver. Ojalá que se deje. Yo creo que sí. Ajá. Ahí he pasado los datos por el chat para que lo puedan copiar y pegar. Ahí está. Está el costo de la deuda 10%, es lo que le prestan los bancos a Google. Para hallar el costo de capital del accionista, te dan estos datos. La tasa libre de riesgo 4%, el riesgo de mercado 15%, la diferencia es la prima, ojo, la prima es la diferencia. Ahí en el chat están los datos. Entonces, el costo de la deuda 10%. Con estos componentes hallan el costo del capital del accionista. Y para hallar el WAC, con esto que está pintado en amarillo, ¿no? Amarillo para el WAC. Hallar el WAC. ¿Sí? Bueno, antes de hallar el WAC, tienen que hallar el costo de capital, ¿no? K sub O se le llama. K sub 0. K sub O. ¿Sí? El costo de capital. Costo de capital, mejor. Eso es. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a abrir un aulas grupales. Ingeniero, antes de que nos pueda mandar a aulas grupales, ¿nos podría Sí. compartir nuevamente la diapositiva del caso E? Solamente capturé la del WAC nada más. A ver, vamos a ver. Por favor, gracias. Vamos a ver. Ya, acá está. K sub E. ¿Cuál es la del caso O? El K sub O es este. K sub O es K sub Ah, E. Sí, sí. ah, Acá le vas. K sub E. K sub E. Este es el K sub E. Listo, ingeniero, gracias. Acá. Ya, a ver, voy a abrir 3 grupos, a ver si es que alcanza para 3 grupos. Grupo 1 está Daisy, Joao y José. Grupo 2, Giancarlos y Osval. Grupo 3, Carlos y Fabricio. Ya. La idea es que trabajen en conjunto y puedan interactuar.
Recording in progress. ¿De qué? ¿Te salió el resultado? Sí, así me sale, cae 12.3%. Hay un balón de oxígeno acá. Te lo mandé por WhatsApp. Te lo mandé por WhatsApp. Ahí está. El KD no lo tengo. Sí, capital. ¿Cómo? Seguro. Ah, ¿la te salió? Ah, dime.
Recording in progress. Ok, jóvenes, espero que hayan hecho un buen cálculo ahí. Ya, pues, para que practiquen ese ejercicio. ¿Sí? Les va a servir para sus evaluaciones futuras. Ahora vamos a ver evaluación del flujo de caja. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes importantes para un flujo de caja? ¿No? Entre ellos tenemos los siguientes componentes. Uno, la inversión. La inversión en mayor intensidad está en el periodo cero. No significa que no hay inversiones en los siguientes periodos. Hay, como la variación del capital de trabajo. Que año que va pasando, año que va necesitando más capital de trabajo. Hay pequeños negativitos que puedan salir cada año. ¿Ve? Así. ¿Okay? Dos, propiamente los flujos a favor, los ingresos. Eso es importantísimo. Todo negocio que no tenga ingresos va a quebrar. ¿Okay? Para lograr esos ingresos necesito consumir recursos. Están los egresos. ¿Okay? 3, los egresos. ¿Okay? El consumo de los recursos necesarios para lograr esta venta, egresos. En el futuro, en el periodo N, cuando se termine o se liquide el proyecto, habrá un valor de recupero, ¿no? Un valor residual, un valor de recupero de la inversión mínima, ¿no? Entonces, esos son los componentes de un flujo. ¿Sí? La sumatoria total, ¿no?, de todos estos componentes me da el flujo de caja. Fuerte en negativo en un inicio y positivos en los siguientes años, ¿no? Entonces, esa es la estructura de un flujo. ¿Sí? Entonces, existen 3 métodos para evaluar económicamente la eficiencia en la inversión. ¿Sí? 3 métodos. Un método que es el método estático, donde no existe valor de dinero en el tiempo. Es decir, donde yo, no importando los años, simplemente hago una sumatoria aritmética de mis ingresos menos mis gastos y eso versus mi inversión, ¿no? Netamente son retornos contables. ¿Okay? Esto es estático. ¿Okay? Valor del dinero en el tiempo es 0, no existe. Entonces, esto no es un método muy utilizado, pero es también un método, ¿no? 2 es el método dinámico, que es el método más utilizado, donde sí existe un valor del dinero en el tiempo. ¿Okay? Donde sí existe un valor en el tiempo. Y ahí aplicamos A, el BAN, valor actual neto, que es un indicador de evaluación económica. B, la tasa interna de retorno TIR. C, el periodo recuperado de inversión. Y D, el índice de rentabilidad, que es simplemente van entre I. ¿Okay? Y ese alternativo, ¿okay?, que un poquito mezcla ya teoría avanzada de financiera, que es el Real Options, ¿no?, que es evaluaciones por opciones reales, ¿no?, como un árbol de decisiones, y vas evaluando a medida que pasen los momentos, si te conviene o no te conviene continuar con el proyecto. EVA, ¿ok? Y valor presente ajustado, ¿no? Este dinámico es el más utilizado para evaluación de inversiones, ¿no? Más del 80% de los gerentes utilizan este dinámico. ¿Sí? Entonces, en esta lámina lo que vamos a mostrarles es la estructura de un flujo de caja libre, ¿no?, que es la estructura que ustedes tienen que trabajar para su flujo de caja de sus empresas. ¿Sí? Ya hemos hecho, profesor, en nuestros trabajos de proyección hasta el estado de resultados. Ya lo hemos proyectado, ¿no? Muy bien, ya se ha hecho eso muy bien. Ahora, siguiente paso es el flujo de caja libre, que sale del estado de resultados en realidad, ¿no? 1, las ventas, menos el costo de la venta, me da la utilidad bruta, ¿ok? 4, los gastos operativos, le resto las depreciaciones, ¿no?, y me sale la utilidad operativa, ¿ok? Pero para neutralizar esta amortización,
le sumo amortización y depreciaciones, ¿no? Ok. Y ya lo convierto en flujo de caja operativo. Ok. Para llevarlo a flujo de caja libre, tengo que restarles el capital de trabajo y la inversión inicial, si es que hubiera. ¿Okay? De esa manera sale un free cash flow, un flujo de caja libre. ¿Okay? Esta es la estructura de un flujo de caja libre. ¿Sí? El método más utilizado para evaluar inversiones es el del valor presente de los flujos de caja libre. ¿Sí? El valor presente. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice este método? Este método lo que nos dice es, se evalúa en una misma base de referencia. Y la base de referencia vendría a ser el presente, el hoy. Entonces, ¿qué hago yo para evaluar hoy? Bueno, traigo todos mis flujos de caja a valor presente. ¿Sí? Del futuro al presente. Del futuro al presente. ¿Ok? A una tasa. Justamente esta es la tasa CPPC que hemos calculado, ¿no? Que hemos aprendido a calcular. Entonces, de esta manera, al traer todos mis flujos futuros a valor presente, lo comparo versus mi inversión. ¿Okay? Si mis valores presentes son mayores a mi inversión, significa que el proyecto es bueno. Va, ¿no? Pero si los valores presentes de mi flujo no cubre la inversión, entonces el proyecto pues sería poco viable, ¿no? Entonces, este es el método de flujo de caja descontado, ¿no? Traer flujos futuros a valor presente y compararlo con la inversión. ¿Okay? Y es lo que vamos a hacer. Entonces, para resumir, tenemos 4 indicadores de rentabilidad, ¿no? El BAN, que sencillamente es la suma de todos mis valores presentes versus mi inversión. Si el BAN es mayor a 1, perdón, si el BAN es mayor a 0, el proyecto es viable. ¿Okay? Porque se entiende que todos mis flujos van a cubrir y pagar mi inversión. ¿Okay? Ese es el más importante, se podría decir, de todos mis indicadores, ¿no? El otro que lo acompaña, que es su amigo, es la tasa interna de retorno de la inversión. ¿Qué te dice esta tasa? La TIR, que es la tasa de rendimiento, ¿no? Es aquella tasa de interés y, ¿ok? En la cual el proyecto cubre o recupera su inversión. Es decir, es el punto en el cual la sumatoria de los valores presentes es igual a la inversión. ¿Verdad? Si lo dibujo sería así. Ustedes tienen acá BAN menos inversión. Diré valor presente menos inversión, que es el BAN, ¿no? Y esta es la curva. ¿Eh? Entonces, en este punto, donde el BAN es 0 y corta la recta, este es el punto TIR. Esta es la tasa interna de retorno de la inversión. ¿Ves? Es el punto en el cual, o es la tasa a la cual se recupera la inversión. ¿Okay? Se cubre. ¿Okay? El otro 3 es simplemente el periodo en el cual se recupera la inversión. ¿No? Años en que se recupera la inversión. ¿Okay? Y el beneficio costo simplemente es van entre la inversión. ¿Okay? ¿Cuánto beneficio genera el proyecto respecto de lo que invierto? ¿Okay? Esos son los cuatro indicadores. ¿Alguna consulta de esos indicadores? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para poder un poco afianzar, ¿no? Esta parte teórica. Muy bien, vamos a ver este caso. Este es el caso ya numérico y cuantitativo de cómo hallar un flujo de fondos libres, ¿no? Entonces, esta es una empresa que ha hecho el flujo
del año 1, del año 2 y del año 3. Ahí están sus 3 flujos. La venta, 3.500.000, 4.700.000, 6.200.000. Si ustedes pueden revisar el caso Vidal, ¿sí? Este de acá toma justamente los resultados del caso Vidal, las ventas y todos los componentes, ¿ok? Para hallar el flujo de caja libre, free cash flow. Entonces, ventas, le restamos los costos y me da la utilidad bruta, ¿no? Utilidad bruta, hasta ahí estamos bien. Es igual a lo que hemos proyectado. Tenemos gastos de personal, gastos de depreciación, otros gastos, ¿no? Ahí están todos los gastos G, ¿sí? Y me da la utilidad operativa, ¿sí? A esa utilidad operativa, lo que vamos a hacer es restarle los impuestos, porque los impuestos sí son desembolso de efectivo. Y para neutralizar esta depreciación, que está con menos, vamos a sumarle. Y así, esa provisión contable, ¿no? La estamos anulando. Estamos dejando solamente lo que es efectivo. Hasta ahí se le llama flujo de fondo bruto. Y ahora se le debe restar todo incremento de activos, es decir, de inversiones que puedan tener. Ahí está, 50, 80, 100. Y todo incremento de capital de trabajo, 30, 40 y 50. Esta es la estructura de un flujo de caja libre o un free cash flow. ¿Ok? Free cash flow, así lo van a ver ustedes en algunos libros americanos. O flujo de caja libre en libros españoles, ¿no? Ya, esta es la estructura, ¿ya? Entonces, ya con esta estructura ustedes pueden hallar, entonces acá lo voy a poner en el chat para que quede constancia, ahí en el chat. ¿Dónde está? Se oculta. Acá está. Muy bien, entonces, para continuar con el desarrollo de sus trabajos, ¿sí? Proyectar el flujo de caja libre de su empresa, ¿sí? Entonces, la próxima semana me presentan, ¿sí? Como borrador su flujo de caja para chequearlo y para retroalimentar sus flujos, ¿sí? ¿Ya? Y agregaremos la próxima semana, ya me van a presentar un trabajo de el flujo de caja libre y la valorización de la empresa. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, ¿lo vamos a colgar en algún link del campus o solamente el lunes que hay clase lo presentamos nada más? El lunes que hay clase, me lo presentan en el Excel para ver y ver si tienen alguna consulta, que seguro la van a tener, ¿no? Entonces solamente sería el avance en el Excel nada más, los cálculos, nada más, nada de Word, nada de... No, para la siguiente semana ya vendría su calificada. Ya, Que bien. tome en cuenta eso, que es el flujo de caja, más lo que estamos haciendo hoy día, que es evaluación de inversiones, y lo que hagamos la próxima semana, ¿no? Esas cositas van sumando, y de todas esas teorías, ¿no? O herramientas, viene su trabajo. Ya, vamos a ver la próxima clase, valorización de empresas. Entonces, justamente lo que al final lo que les voy a pedir es que cuantifiquen el valor de la empresa que están trabajando, ¿no? ¿Y cómo cuantifico el valor de una empresa? Pues el valor de una empresa es lo que valen sus flujos. Ah, ok. Si yo hallo mi flujo de caja, profesor, ¿con eso puedo valorizar la empresa? Por supuesto, ¿sí? Porque el valor de una empresa es lo que valen sus flujos futuros.
Entonces, traído a valor presente esos flujos, me da el valor de la empresa. Hoy puedo yo reemplazar todo lo que genera esta empresa en el tiempo por este monto. O sea, si alguien quisiese comprarme la empresa, diría, y me pagas este monto y te doy la empresa, porque es su equivalente. Es su equivalente. Ya, muy bien. Entonces, nos quedamos aquí. ¿Alguna consulta? Pero, sí, tengo una consulta, ingeniero. Dime, dime, Usted adelante. mencionó la semana pasada que había solicitado las grabaciones de la clase. ¿En qué estado se encuentran? Disculpe. Ahora vamos a ver. Creo que tenemos acá algo. A ver, voy a entrar a mi Gmail. A ver, denme un minuto. A ver, vamos a ver. Nos deben haber pasado grabaciones de clases. Lo voy a pasar por el chat ya para que lo puedan tener mejor a la mano. Y de ahí lo copian y lo guardan. Voy a poner acá finanzas. Finanzas. Acá está. A ver, ¿qué me pasaron aquí? Me pasaron aquí del 21 de junio. O sea, ese es de la semana pasada justo, ¿ves? Lo estoy pegando ahí en el chat, ¿ya? Para que puedan copiar y guardarlo, por favor. Entonces, ¿de ahí qué más tengo aquí? Y del 14. Creo que esos dos faltaban, ¿no? Sí, ingeniero, faltaba el 14 y del 21. Ya, bien. Entonces, ahí están 14, está ahí el link. Y el del 21 también está el link. Sí, repasen. ¿No? Hay material interesante ahí para proyecciones, para inversiones. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos ingenieros industriales o magísteres en ingeniería industrial, ¿no? Entonces, la parte de evaluación de inversiones es una herramienta que tenemos que tener bien claro y bien claros los fundamentos para sugerir, recomendar, apoyar emprendimientos, proyectos, mejoras, ¿no? Ok, entonces repasen los materiales, repasen los videos, eh, consolide un poquito su formación, ¿no? Tecnológica de la maestría. ¿Ya? Eh, ¿Qué voy a hacer? Ah, sí. Este, voy a mostrarles su nota de su examen final, o parcial, perdón. A ver, ¿dónde estás? Lo voy a mostrar solo por pantalla. Voy a mostrarles con su código nada más. Como cada uno sabe su código, ya sabe su nota. Ya está su parcial ya. A ver. Vista normal. Ahí está. Ya, a ver. Atentos. A ver, prendan sus cámaras para poder mostrarles sus notas. Para ver quiénes están. A ver, voy a ver, está José Luis acá, muy bien. Está Carlos. Está Daisy. Está Joao. Osval también. ¿Quién está por ahí? Fabricio está por ahí. Giancarlos también, muy bien. Están la mayoría, ya. A ver. Ya, ahí están sus notas.
Están con sus códigos. Examen parcial peso 1, examen final peso 1. Y recuerden que el promedio de prácticas tiene peso 2. ¿Okay? Es decir, haciendo sus trabajos grupales buenos, bien redactados, bien desarrollados, ¿sí? Ese promedio da como peso 2, ¿no? Ya. Ingeniero, no hay una forma que nos pueda mostrar sin código, porque nosotros no sabemos nuestro código. Bueno, en mi caso particular. Sí, pero no No, sabemos. Porfa. Es Mi cierto, caso, vean sus actas pasadas, en realidad, ¿eh? En todo lo que pasa caso, es que eso siempre nos solicitan los códigos y los que ingresamos hemos tenido problemas con la desde generación de ahí. códigos. Secretaría no nos da la respuesta inmediata, e inclusive creo que los carnet también están pendientes, no sé, pero ya va a terminar la maestría y recién están con ese trámite, ¿no? A ver si nos podría ayudar con esa información, porque si no, no valdría de nada, ingeniero. eh, lo que puedo hacer de repente es, Profe, ¿podría agrandar un poquito más el Excel? Porque está muy chiquito. O sea, para tomarle pantallazo al menos. Ingeniero, Quien le habla, ¿no quien le usted habla está en podría, celular, ingeniero. Quien le habla está en celular. También pido lo mismo que Carlos. ya ingeniero, ¿usted voy a, podría compartirlo por correo, cada uno con sus datos? no puedo, no puedo. No, solamente agrándelo. Ingeniero, Voy por a favor. decir su segundo apellido y Ya. su nota, ¿ya? Ahí va, ya. Su segundo apellido, ¿ya? Durán, 13. Caguana, 11. Astuamán, 15. Campos, 11. Vaca, 16. Incio, 10. Aguirre, 16. Ya, más fácil ya. Chévere, profe. Muy bien, jóvenes. Gracias, ingeniero. Trabajo peso 2, ¿ah? Así es que hagan buenos trabajos, que eso les va a levantar en su ponderado. ¿Ya? Desde ahora. Listo. ¿Listo, Bien, jóvenes? ingeniero, listo. Ingeniero, nos vemos. Ingeniero, por favor, la clase de hoy día también mande por correo, que no se vaya a olvidar. La próxima clase les pasaré, porque se demoran unos días en pasarme. No, sí, si no, no se vaya a olvidar de escribirle el Video. correo. Ajá, no se vaya a escribirle el correo para que lo puedan enviar a usted. ¿Sabes más bien lo que les voy a pasar por el chat? Y de ahí ustedes se comparten, es el material de clase. Ok, ingeniero, muchas Porque he gracias. tenido problemas con el virtual. Sí, ahora no se puede ingresar, el día de hoy ha estado fallando. Sí. Entonces mejor ahorita nomás. Evaluación de inversiones. Flujo de caja libre. Costo de capital. Flujo de caja. Ya. Mejor así. Archivo, guardar como. Y de ahí ya ustedes se comparten, pues. A veces por mensaje no se puede. Ya. Ya. Ahí en el chat les he pasado el PDF. Si descárguenlo, los que pueden. Y luego ya se comparten entre ustedes, pues. Ingeniero, una última consulta. Sí. Por ejemplo, cuando usted está trabajando, cuando estábamos haciendo los casos, recuerdo que, por ejemplo, para el tema eh, bueno, la última parte, lo que habíamos avanzado, usted lo había, ya, para el tema de gastos financieros, estas cuestiones, tema de cuadre. Yo inicialmente, al menos con mi grupo, trabajábamos en una hoja independiente, pero después usted como que lo observó, dijo, sería bueno que lo trabajen en la misma hoja de estados de resultados, estado de situación financiera. Entonces, mi pregunta va si flujo de caja libre va a hacerse, por ejemplo, en función a una de las hojas, por ejemplo, de estado de situación financiera o de estado de resultados, o se tiene que hacer en una hoja independiente. O sea, No, háganlo en la misma hoja, mi recomendación. la misma hoja ya, está bien, listo. Del estado de resultados. O sea, yo Claro. recomiendo que debajo del estado de resultados, ahí abajito nomás, hagan su flujo de caja.
porque Ok, utiliza los mismos años y los mismos conceptos. excelente. Ya, ingeniero, gracias. Listo. Ok. Muy bien, jóvenes, que tengan una buena semana. Cualquier consulta, duda, tienen mi correo, estamos para apoyarnos. Sí, Buenas noches. señor. Cuídese. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Fabricio. ¿Qué tal, Jota? 16 tengo, weón. Tengo orden alfabético, estos imbéciles hoy. Claro, pero ¿no te das cuenta que primero es Arrunate y después estás tú Bautista, después sigue Castro, después sigue Flores, después sigue... No, después sigue Delgado, después sigue Flores? Oye, Carlos tiene 16, huevón. Igual que yo. Florear, de repente. De repente, porque, por ejemplo, yo estaba más o menos por ahí seguro que tenía 16. ¿Recuerdas que me faltó meterle floro a 4 puntos? Seguro, que seguro todo está bien, huevón. De repente, más bien, Carlos, conociéndolo, ese un hecho todo, pero el profesor le habrá considerado el haber hecho todo, ¿no? Tienes 14, creo, ¿no? Yo le bajaba esa vaina. A ver, ¿dónde está? Yo le bajaba le copié, le metí pantallazo. Sí. Yo dije, esto